En esta ocasión vamos a hablar del concepto de una función de variable real. Daremos la definición de una función, hablaremos de cómo evaluar una función en un punto determinado del dominio, haremos algunos ejemplos y determinaremos el dominio de una función de variable real, encontraremos su rango dada la gráfica de una función. Vamos a iniciar dando la definición de una función de variable real. Vamos a considerar un subconjunto D de los números reales. Este subconjunto D puede ser, por ejemplo, el número que tiene usted asociado en la lista del curso. Cada estudiante en la lista tiene asociado un número. Pues bien, si hay 100 estudiantes, entonces ese conjunto D tiene 100 números reales. Ese conjunto D puede ser también el tiempo que tarda una planta en crecer. Una planta cada día va creciendo y en D vamos registrando el tiempo. Pues bien, D es un conjunto de los números reales. Una función real f de una variable real x es cualquier criterio de correspondencia que asigna a cada número real x que pertenece al conjunto D, y ese x puede ser el número que usted tiene asociado en la lista. Esa x puede ser el tiempo que tarda una planta en crecer. Asigna a cada elemento, a cada número de x, exactamente un número y que pertenece a los reales. Entonces, en el ejemplo que estamos dando, si en la lista usted tiene asociado un número, usted es el número 20. Una regla de correspondencia es asociarle el peso en kilogramos que tiene usted. El estudiante número 20 tiene un peso en kilogramos equivalente o igual a 60 kilogramos. La regla de correspondencia es la función. A cada estudiante le va a asociar un único valor correspondiente al peso. Y no puede ocurrir que un estudiante tenga dos pesos en kilogramos distintos. Bien, ese conjunto D decíamos que puede ser también el tiempo que una planta tarda en crecer. Entonces, si el tiempo es 20 días, entonces la regla de correspondencia le asigna a ese número 20 la estatura de esa planta, la altura, más que todo sería la altura de esa planta. Pues no la estatura, ¿no? La estatura es de la persona. Pero le asigna una altura. Para una planta que tenga 50 días, la función o la regla de correspondencia le asigna una altura. Y dice que para cada elemento X que pertenece a D, se le asigna exactamente un único valor Y que pertenece a los reales. La función f se representa por esta notación que tenemos aquí. Notemos que este conjunto D es un subconjunto de los reales y decimos que f va del subconjunto D a R y que toma cada elemento del dominio X, le asigna un único valor f de X que pertenece a R. El conjunto D sobre el cual está definida la función se llama dominio de una función. Y dado que X pertenece a D, el número f de X se le llama imagen de X por F. O también uno puede decir valor numérico de f en X.
Cuando el valor numérico existe, se dice que la función está definida en ese valor. Cuando ese valor numérico existe, quiere decir que es un número real, se dice que la función está definida. Esto significa que habrá valores para los cuales la función no está definida. Entonces, al tener una función, es de mucha importancia saber para qué valores está definida la función y por supuesto también conocer si es que existen valores para los cuales la función no está definida. El conjunto que contiene las imágenes de X se le llama conjunto imagen o conjunto o rango de la función. El conjunto que contiene todas las imágenes. En el ejemplo que dábamos decíamos que D puede ser el número que usted tiene asociado en la lista, es decir, D está compuesta por todo el conjunto de números que tiene cada estudiante asociado en la lista. Entonces, si hay 100 estudiantes, D estaría compuesto por 100 números. El estudiante con el número 30 le podemos asociar un peso en kilogramos. Entonces, si el estudiante con el número 30 tiene un peso de 50 kilogramos, 50 kilogramos sería la imagen y 50 kilogramos pertenece al rango. Quiere decir que el rango estaría compuesto por todos aquellos números que representan el peso en kilogramos de los estudiantes. Ejemplo, hay una regla de correspondencia entre la cantidad de preguntas correctas que obtienes en un examen y el puntaje que vas a obtener. Entonces podemos decir que si D representa la cantidad de preguntas correctas, las posibles preguntas correctas que se pueden tener serían 0, que no tengas preguntas correctas, que tengas una pregunta correcta, o 2 preguntas correctas, 3 preguntas correctas, 4 o 5 preguntas correctas. Bien, D estaría compuesto por este subconjunto de los reales. D sería 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Ese sería el conjunto D. Ahora, si le asignamos una puntuación a cada pregunta correcta, digamos que por cada pregunta correcta la puntuación es de 2 puntos, entonces una regla de correspondencia que asigne a cada pregunta correcta una puntuación, eso nos daría una función. Si respondió 0 preguntas, la puntuación es de 0. Le corresponde un único valor, 0. Si respondió una pregunta y la puntuación es de 2 puntos, entonces la puntuación es de 2. Hay una correspondencia. Podemos decir que la imagen del 1 es 2. Si responde 2 preguntas correctas, entonces la regla de correspondencia establece que la puntuación en este caso sería 4. Note que a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento en el conjunto o en el rango. Si responde 3 preguntas correctas, la regla de correspondencia le asigna 6, es decir, la puntuación en el examen sería 6. Y así sucesivamente, si responde 4, la puntuación en el examen sería 8. Y si responde 5, la puntuación en el examen sería 10. Observe que se cumple la definición. Para cada elemento del dominio existe un único valor que pertenece a los reales. Decimos también que la función está definida en cada uno de estos valores.
Esta representación que se está haciendo aquí es una representación de tipo tabular. Estamos representando el concepto de función vía tabular, vía una tabla. Pero esta no es la única representación del concepto de función. Una función se puede representar también de manera algebraica a través de una ecuación. Es posible que se pueda representar de esta forma. Por lo menos para este caso específico, la función sería f de x igual 2x o y igual 2x. Usted puede comprobar si el estudiante responde 3 preguntas, al reemplazar x por 3, tenemos que 2 por 3 es 6 y nos da 6, la puntuación de 6. Entonces, hasta aquí tenemos que el concepto de función lo podemos representar tabularmente a través de una tabla y también algebraicamente. Pero más aún, se puede representar gráficamente y verbalmente. Estas serían las 4 representaciones que tiene una función. Otro ejemplo. Vamos a considerar el conjunto X con los definidos por 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y establecemos la siguiente regla de correspondencia. 0 le corresponde el 0, el 1 el 2, el 2 el 4, pero el 2 le corresponde también al 6 y el 3 le corresponde al 8 y el 4 está relacionado con el 8 también y el 5 está relacionado con el 8. Nos hacemos la pregunta, ¿es una función o esta representación tabular representa una función? Y la pregunta es, pensemos por un momento en esta representación. A ver, ¿corresponde con una función esta representación tabular? Para esto hay que tener en cuenta la definición de función. Y la definición de función nos dice que para cada elemento del dominio, es decir, para cada los elementos que están aquí en X, le corresponde exactamente un elemento en Y. Bueno, como podrá notar, el elemento 2 que pertenece al dominio tiene como imagen al 4 y también tiene como imagen al 6. Por lo tanto, no cumple la definición de función. Es decir, que no es una función. No es una función, no es función, no se cumple que a cada elemento X que pertenece al dominio se le asigne un único elemento Y. Bien. El dominio y el rango de una función, el dominio lo representamos de forma algebraica, de la siguiente forma. D es el conjunto de los X, tales que Y es igual a f de X, y se le exige que ese f de X pertenece a lo real. Es todo aquellos valores reales para los cuales la función está definida, para los cuales al reemplazar ese valor X en la función obtenemos un número real. Ese es el dominio. Repito, esto representa todos los valores X para los cuales la función está definida. La imagen de f está dada por el conjunto de los y, tales que y es igual a f de x para algún x que pertenece al dominio. De esta forma definimos los dos conjuntos. Una función queda completamente caracterizada por 3 elementos, básicamente. El dominio, el conjunto imagen y una regla de correspondencia entre esos dos conjuntos. Entonces no olvidemos hasta aquí los 3 elementos que caracterizan a una función. El dominio, la imagen y la regla de correspondencia. Y estos son los 3 elementos que caracterizan a una función. Repetimos, el dominio, el conjunto imagen, 2 conjuntos y una regla de correspondencia entre ellos. Poníamos el ejemplo de que este dominio puede ser
el tiempo que tarda una planta en crecer. La imagen puede ser las alturas que alcanza la planta a través del tiempo. Y la regla de correspondencia es esta función que para cada tiempo transcurrido de la planta se le asigna una altura de la planta. Tenemos dos conjuntos, el dominio, la imagen y una regla de correspondencia. Veamos este ejemplo. En un restaurante contrata un servicio de transporte motorizado para distribuir por entrega sus productos. El contrato estipula que el pago por entrega es de 2.000 pesos. 2.000 pesos. Como máximo se entregarán 100 entregas diarias. Recordemos que esto se ha vuelto muy común con la pandemia. Muchas empresas han contratado el servicio de transportes de motos para hacer entregas. Pues bien, el contrato estipula que el pago por entrega es de 2.000 pesos y dice como máximo se entregarán 1.000 entregas diarias, 100 entregas diarias. Ok, veamos una representación tabular de lo anterior. Si el número de entrega es 1, es decir, que hace una entrega diaria, pues bueno, tendrá un valor de 2.000 pesos. Si hace 2 entregas diarias, tendrá un valor de 4.000 pesos. Note la regla de correspondencia. Para cada valor del dominio, le corresponde un único número real. Bien, para 3 entregas, entonces el pago es de 6.000 pesos. Para 4 entregas, el pago es de 8.000 pesos. Y así sucesivamente. Para 100 entregas diarias, es decir, que alguien haga 100 entregas diarias, eso corresponde a 200.000 pesos. Bien, esta es una representación tabular. Me hacen una pregunta. ¿Cuál será el pago si se efectúan 45 entregas diarias? Pensemos en cómo encontrar la respuesta a esta pregunta. Esta es una representación de tipo tabular, pero ya decíamos que las funciones tienen representaciones algebraicas. Y para este caso en particular, la representación algebraica es P en función de X igual 2.000 por X. Esa sería la representación algebraica. ¿Y cuál es el pago si se efectúa 45 entregas diarias? Entonces evaluamos P de 45 igual 2.000 por 45 y eso nos da 90.000. Quiere decir que si hace 45 entregas diarias, el pago es de 90.000 pesos. Entonces, en nuestro ejemplo, el dominio es el conjunto 1, 2, 3, 4, 5 hasta 100. Este es el número de entrega. D es el número de entrega. Y la regla de correspondencia, como pueden notar, es que a cada entrega o por cada entrega que haga, se paga un valor de 2.000 pesos. El rango entonces va a estar conformado por todos los posibles pagos que se hagan a la persona empleada. Pueden ser 2.000, 4.000, 6.000. ¿Y qué quiere decir 6.000? 6.000 quiere decir que ese 6.000 está en la imagen, está en el rango. Y 6.000 significa que hizo 3 entregas. Solo hizo 3 domicilios. Y si es 8.000, entonces hizo 4 domicilios y así sucesivamente. Si es 10.000, hizo 5 domicilios. Bien, entonces aquí se muestran los 3 elementos que caracterizan a una función.
dos conjuntos, el dominio, la imagen y una regla de correspondencia. Son los tres elementos que caracterizan a una función. Nos hacen la siguiente pregunta. Determinar cuál de las siguientes tablas de valores representan funciones. Entonces podemos observar que en el dominio está representado por todos estos elementos X y las imágenes estarían representadas por todos estos elementos que están en la fila horizontal que conforman, digamos, la variable Y. El 1, observe, el 1 tiene como imagen el 3, el 2 tiene como imagen 5, y el 3 tiene como imagen 6, el 4 tiene como imagen al 3 y el 5 como imagen al 7. Note que cada elemento del dominio, en este caso X, tiene asociado un único elemento Y, que es 3. El 1 tiene asociado el 3, el 2 tiene asociado el 5, el 3 tiene asociado el 6, el 4 tiene asociado el 3. No se contradice la definición de función. Observemos que aquí el 4 tiene la misma imagen que el 1, pero esto no contradice para nada, porque para cada elemento de X existe un único elemento Y. Pueden ser iguales, dos elementos del dominio pueden tener la misma imagen y no hay contradicción en la definición. O sea que esta representación tabular es una función. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Representa o no una función la siguiente representación tabular? Pensemos por un momento. Si usted se da cuenta, el 1 tiene como imagen el 3 y el 1 también tiene como imagen el 5, es decir, un elemento del dominio tiene dos imágenes distintas. Por lo tanto, esta representación tabular no es función. Otra forma de caracterizar a la función es la siguiente. Un conjunto que contiene la variable dependiente y este conjunto se llama el conjunto imagen. Y hay otro conjunto que contiene la variable independiente y este conjunto se llama el dominio. Y una relación de dependencia entre los dos conjuntos. Mire que es la misma notación con un lenguaje distinto. Entonces hablaremos de que una función se puede caracterizar hablando o diciendo de que hay una variable que es dependiente y hay una variable que es independiente y que hay una regla de correspondencia. Entonces, el conjunto imagen contiene las variables dependientes y el conjunto dominio contiene las variables independientes y la regla de dependencia entre los dos conjuntos. El conjunto D o el dominio, en el conjunto D, en este caso que es el dominio, está dado de esta forma. Esta Y que está ahí representa la variable dependiente y X representa la variable independiente. Un ejemplo muy típico, vemos en esta figura, vemos que hay agua hirviendo y entonces ahí está variando. La temperatura está variando respecto al tiempo. O sea que hay una variable que depende del tiempo. Podríamos decir que depende de otros factores, pero supongamos que está dependiendo del tiempo. Entonces tenemos que la temperatura es una variable dependiente y T, sería el tiempo, es la variable independiente. A mayor tiempo, mayor será la temperatura. Otra terminología que se puede utilizar para una función es la siguiente. Un conjunto de entrada, que es el dominio, y un conjunto de salida, que es el conjunto imagen, y una ley que realiza el proceso. Esta es una forma también de representar a una función. Entonces tenemos un conjunto de entrada, que sería el dominio, y un conjunto
que lo llamamos de salida, y un proceso que se realiza entre dos conjuntos. Hay una entrada y hay una salida. En este momento, cuando uno, por lo menos un ejemplo, cuando uno habla por teléfono, la voz de uno se traduce por medio del mismo recurso tecnológico, se traduce en el sistema binario, y este a su vez viaja a altas velocidades y llega al receptor, pero el mismo sistema traduce esa información nuevamente en la voz, y de esta forma el receptor puede escuchar el mensaje. Hay una entrada y hay una salida. La voz sería la entrada. Hay un proceso que traduce la voz, el sonido, en el sistema binario, pero que este a su vez viaja, esa información viaja a través de códigos al receptor, y nuevamente hay una descodificación de esa información y el receptor puede escucharla. Entonces hay una entrada, hay una salida y hay un proceso que transforma la información a través del tiempo y que puede llegar al receptor. Entonces podemos caracterizar una función también como un conjunto de entrada, un conjunto de salida, y hay un proceso que realiza, digamos, sí, un proceso entre esos dos conjuntos. Vamos con nuestro primer ejemplo. Dada una función f de x, la imagen de x igual a, o bien el valor numérico de x igual a, es decir, f de x, vamos a calcular ese valor numérico. Entonces me dan la función 2x dividido entre f de x igual 2x dividido entre 1 más x. Calcular f de menos 2. Vamos a calcular este valor. En este ejemplo, se nos da la función f de x igual 2x dividido entre 1 más x. Se nos pide calcular f de menos 2. Eso significa f, la función f, evaluada en menos 2. Eso quiere decir dos cosas. Calcular la imagen de menos 2, y también significa calcular el valor numérico de menos 2 bajo f. Si este valor existe, es decir, si es un número real, al evaluar esto me da un número real, decimos que la función está definida en menos 2. Entonces, para calcular f evaluado en menos 2, reemplazamos el valor de la x por el número menos 2. En este caso entonces tenemos 2 y vamos a evaluar, o vamos a reemplazar la x por menos 2. Dividido entre 1 más, y vamos a reemplazar x, pero ya x es menos 2. Bien, en el numerador realizamos una operación de signo, el signo del 2 es más, multiplicamos más por menos, eso es menos, y entonces nos da 2 por 2, eso es 4, menos 4, dividido entre esta expresión. Observe que tenemos el signo más. Podemos hacer esa multiplicación de signo. Más por menos es menos. Y entonces tenemos en el denominador 1 menos 2. Esto es igual. En el numerador tenemos menos 4. Y en el denominador tenemos una resta. En esta resta se realiza una resta normal y se toma el signo del número mayor. 1 menos 2, en este caso nos da menos 1. Tomamos el signo menos del número 2. Al multiplicar estos signos, eso nos da menos por menos es 4, más, y entonces nos queda 4. Menos por menos es más, y aquí entonces 4 entre 1 nos queda 4.
Entonces decimos que la imagen de menos 2 bajo la función f es igual a 4. Esto significa también que f está definida en menos 2, que la imagen de menos 2 es 4. Ahora bien, si tenemos, vamos a ver, si me piden evaluar f de un medio, que también equivale a decir hallar la imagen de un medio bajo esta función, o también se puede decir está definida la función f en un medio, y entonces para saber eso pues evaluamos. Si eso nos da un número real, entonces esa función está definida en un medio. Entonces reemplazamos donde está la x, reemplazamos el valor de un medio. Entonces tenemos 2 por un medio, en el denominador tenemos 1 más x, pero la x es un medio, y sacamos las cuentas. Recordemos que cuando multiplicamos fraccionarios podemos utilizar esta propiedad, a entre b por b entre c. Pues multiplicamos numeradores por numeradores y denominadores por denominadores. A por b, eso es ab, y b por c es bc. En este caso usted puede colocarle un 1 al denominador y sacamos las cuentas. 2 por 1, eso es 2, dividido entre 1 por 2 es 2. Podemos simplificar ese término. Recordemos también, para hacer esta operación en el denominador, que es suma de fraccionario. Y sumamos fraccionario de esta forma. A por D más B por C dividido entre B por D, la multiplicación de los denominadores. Esa es una forma de multiplicar o hacer sumas de fraccionario. Podemos colocar aquí un 1 y sacar esta cuenta. 1 por 2 es 2 más 1 por 1, 1 dividido entre 2. Pues bien, podemos simplificar sacando mitad al numerador, nos va a dar 1 y aquí nos da 1 dividido entre, esta cuenta la podemos hacer, 2 más 1, eso nos da 3 dividido entre 2 y multiplicamos extremo por extremo y medio por medio. En este caso entonces nos va a dar 1 por 2, eso es 2, dividido entre 1 por 3, eso es 3. Entonces tenemos que f de un medio es igual a 2 tercios. Quiere decir que la imagen de un medio es 2 tercios. Quiere decir también que esta función está definida en un medio. Bien, seguimos estudiando evaluación de funciones en un valor determinado. En el siguiente ejemplo vamos a ver más evaluaciones. Vamos a ver calcular valores numéricos de una función. Ejemplo. Vamos a calcular el siguiente ejemplo. Dada la función f de x igual x más 3 sobre x a la 2 menos 4, calcular f evaluado en menos un medio. Veamos cómo se realiza. En este ejemplo se nos pide calcular la imagen de menos un medio. Se nos pide calcular el valor numérico de f en x igual a un medio. Entonces para esto reemplazamos donde está x, reemplazamos el valor de menos un medio. Entonces tenemos en el numerador, vamos a tener esta x, la vamos a reemplazar por menos un medio. Entonces tenemos menos un medio más 3, y donde está esta x al cuadrado vamos a reemplazar menos un medio.
menos 1/2. Nos apoyamos en los paréntesis para indicar que todo el término menos 1/2 está elevado al cuadrado. Tenemos entonces menos 1/2. Todo ese fraccionario que es negativo está al cuadrado. Menos 4. Bien. Entonces debemos realizar esta cuenta en el numerador. Debemos realizarla. Y podemos escribirle aquí un 1. Un 1. Y sacar esta cuenta. Esta cuenta. Podemos utilizar esta propiedad que está aquí para realizar esta cuenta. Multiplicar menos 1 por 1, 2 por 3. Pero también podemos hacer lo siguiente y decir esto. Otra forma. No vamos a utilizar esta, sino vamos a utilizar otra forma. Y es encontrar el mínimo común múltiplo de 2 y de 1. El mínimo común múltiplo de 2 y 1 es 2. 2 es un número que contiene al 2 y contiene al 1. Entonces lo que hacemos es convertir esta expresión en otra equivalente con un denominador que sea 2. Es decir, vamos a convertir este 1 en 2. Para lo cual multiplico el numerador por 2 y el denominador por 2. Y en este caso entonces vamos a tener la siguiente expresión. Aquí quedaría menos 1 sobre 2 más, ahora este denominador lo vamos a convertir en 2. Y entonces para eso multiplico el 3 por 2. Eso daría 6. Y el denominador aquí sería 2. Multiplicando por 2. Bien. En el denominador aprovechamos esta propiedad que nos dice que esta es potencia de un cociente. El numerador queda elevado a la n y la y va a quedar elevado a la n. Y entonces nos va a quedar menos 1 al cuadrado. Pero sabemos que menos 1 al cuadrado es positivo. Todo número negativo al cuadrado es positivo. Por lo tanto tenemos 1 dividido entre 2 elevado a la 2. Eso nos da 4. Menos 4. 4. Bien, podemos colocarle un 1 en el denominador. 1 en el denominador. Y entonces acá nos da lo siguiente. Podemos hacer también lo mismo aquí. Buscar el mínimo con un múltiplo de 4 y 1. Que en este caso sería 4. Hagamos la operación en el numerador. En el numerador tenemos lo siguiente. Tienen el mismo denominador. Dejo el mismo denominador y sumo o resto los numeradores. En este caso debemos restar los numeradores. Menos 1 más 6, eso me da 5. Tomo el signo del número mayor. Y en el denominador hacemos lo siguiente. Buscamos el mínimo con un múltiplo de 4 y de 1 es 4. 4 es un número que contiene al 4 y contiene al 1. Reducimos o amplificamos esta expresión. Convertimos este 1 en un 4 y para eso debemos multiplicar al numerador por 4 y al denominador por 4. En tal caso entonces tenemos un cuarto menos, multiplico este 4 por 4, me da 16. Y el 1 lo multiplico por 4, me da 4. Y tienen el mismo denominador. Siendo así entonces nos va a quedar la siguiente expresión. 5 medio. Tiene el mismo denominador. Escribo el mismo denominador. Sumo, resto los numeradores. En este caso se restan. 1 menos 16 da menos 15. Menos 15. Esta es la línea principal. Igual. Y entonces sacamos esta cuenta. Extremo por extremo. Y medio por medio. Podemos dejarlo indicado. Y después sacamos las cuentas. 5 por 4. 5 por 4. Y 2 por menos 15. Podemos simplificar, porque está multiplicando mitad de 2, 1, mitad de 4, sería 2. Y esta multiplicación se hace así, 5 por 2,
bueno, podemos seguir simplificando. Podemos simplificar aquí quinta de 5, 1 y quinta de 5, 3. De tal forma que esto se convierte en la siguiente expresión. Quedaría igual 1 por 2 y quedaría aquí menos 3. O sea que esto nos da entonces menos 2 por 1 es 2, menos 2 tercios. Nos queda menos 2 tercios. Quiere decir que la imagen de menos 1 medio es igual a menos 2 tercios. La imagen de menos 1 medio es igual a menos 2 tercios. Lo que es lo mismo, f está definida en menos 1 medio porque su imagen es 2 tercios. Ahora, si quieres realizar las operaciones utilizando esta propiedad, pues también puede realizarlo. En este caso, va a tener lo siguiente. Se utiliza esta propiedad que está aquí. Se utiliza esa propiedad, entonces tiene lo siguiente. Aquí tendría menos 1 por 1 nos da menos 1. Más, estoy utilizando esta propiedad. 2 por 3 es 6. Dividido entre 2. En el denominador nos queda menos 1 a la 2 es 1 sobre 2 a la 2, 4, menos 4, coloqué aquí un 1. Y sacamos las siguientes cuentas. Digamos que esta es la línea principal. Y entonces tenemos, en el numerador hacemos una resta, menos 1 más 6, eso da 5. Sobre 2 y acá realizamos esta cuenta 1 por 1, eso es 1 menos 4 por 4, 16 sobre 4 y bueno, esto nos da 5 medio dividido entre menos 15 sobre 4 y entonces tenemos los mismos resultados, ¿no? Esto nos da 5 por 4 dividido entre 2 por menos 15. Y ya habíamos dicho cuál es este resultado. Podríamos sacar quinta, una quinta, eso da menos 3. Mitad, una mitad de 4, 2. Y tenemos que esto es 2 sobre menos 3. Este sería el resultado. La imagen de x igual menos 1 medio es 2 tercios o menos 2 tercios. Seguimos estudiando entonces cómo evaluar funciones en un punto determinado. Ahora vamos a estudiar cómo hallar el dominio de una función cuando está definida de forma racional. Ejemplo, en el cálculo del dominio de una función dada pueden presentarse varias situaciones. Una de ellas es que la función esté definida por medio de una expresión racional. En tal caso, debemos usar el hecho que expresiones con denominadores cero no producen números reales. Es decir, que no están definidas cuando el denominador es cero. Luego, para que la fracción esté definida, su denominador debe ser diferente de cero. Esto lo vamos a ilustrar en el siguiente ejemplo. Ejemplo. Dada la función f de x igual x sobre 1 menos x a la 2, ¿para qué valores de x la función f no está definida? Esa es la primera pregunta. B. Calcule el dominio de la función f. Veamos la solución de este ejercicio. En este ejemplo se nos da una función y se nos dice para qué valores de x la función no está definida. También se nos pide calcular el dominio de la función. Observemos lo siguiente, que este es un cociente y el cociente pues no está definido cuando el denominador es 0. No podemos dividir entre 0.
Por lo tanto, la primera pregunta se responde resolviendo la siguiente ecuación. La primera pregunta se resuelve encontrando aquellos valores para los cuales este denominador se vuelve 0. 1 menos x a la 2 igual 0. Resolvemos esta ecuación. Bien, esta ecuación es bastante inmediata, la puede resolver de dos formas. Una sería diciendo lo siguiente. Este valor menos x a la 2 es negativo. Uno puede sumar en ambos miembros más x a la 2 para que se cancele este x. O puede decir lo siguiente, este término que está aquí está restando. Entonces puede pasarlo al otro miembro de la ecuación, puede pasar a sumar. Dado que estaba restando, puede pasar a este miembro de esa ecuación a sumar. Bien, esto es lo mismo, equivalente a sumar en ambos lados de la ecuación, sumar el término x a la 2. De esa forma se va a cancelar el término. Pues bien, esto es lo mismo que tener lo siguiente. Es como si usted tomara x a la 2 y cambia esto. Le quedaría aquí x a la 2 igual 1. Podemos sacar raíz cuadrada en ambos lados de esta ecuación. En este sentido, entonces vamos a tener x igual a más o menos raíz cuadrada de 1. La raíz cuadrada, cuando es par, vamos a obtener dos valores. Raíz cuadrada de 1 vamos a obtener dos valores, uno positivo y uno negativo. Es decir, esto nos da más o menos 1. Nos da dos valores. La función no está definida para x igual 1 y para x igual menos 1. La función no está definida para x igual 1 y x igual menos 1. Para estos valores la función no está definida. La otra forma que puedo utilizar es, esta es una diferencia de cuadrado y podemos resolverla como diferencia de cuadrado. Entonces, en ese sentido podríamos decir lo siguiente. Por ser diferencia de cuadrado, recordemos que una diferencia de cuadrado es x a la 2 menos y a la 2. Al factorizarla, se factoriza como x menos y por x más y. Es una diferencia de cuadrado. Se le saca raíz cuadrada a este término, x, raíz cuadrada de y a la 2 es y. Y lo factoriza de esta forma. En este caso, entonces tenemos raíz cuadrada de 1 es 1. La raíz cuadrada de x a la 2 es x, menos. Y acá escribimos las raíces, pero las sumamos. Esto es igual a 0. Y aquí utilizamos una propiedad de las igualdades. Y es que cuando uno tiene a por b igual 0, esto es equivalente. Si la multiplicación de dos números es 0, es porque uno de los dos factores es 0. O sea que aquí es equivalente a tener a igual 0 o b igual 0. Asimismo, acá en este término, entonces vamos a tener 1 menos x es igual 0 o 1 más x igual 0. Se sigue entonces que 1 es igual a x o x igual menos 1. Conclusión, tenemos dos valores. La función no está definida para x igual 1 y para x igual menos 1. Ahora bien, es importante estos dos valores, x igual 1 y x igual menos 1. Ahora nos piden calcular el dominio de la función. El dominio de la función, por definición, el dominio de función se representa así. Dominio de f es el conjunto de las x tales, dos punticos significan tales, que y igual a f de x pertenece a los reales. Tales que pertenece a los reales. Esa es la definición de dominio. Es decir, que este término que está aquí debe pertenecer a los reales. Debe dar un valor en los reales. Pero para que este valor pertenezca a los reales,
debemos de exigirle al denominador que sea distinto de 0. Quiere decir que esta expresión se convierte en el conjunto de las x tales que este denominador debe ser distinto de 0. 1 menos x a la 2. Debe ser diferente de 0. Para que esta f de x pertenezca a los reales, hay que exigirle al denominador que sea diferente de 0. En este sentido, este sería el dominio. Pero ya sabemos dónde no está definida. Ya resolvimos esta ecuación. Y los valores que encontramos fueron estos. Los valores donde no está definida. Estos valores hay que quitarlos del dominio, porque la función no está definida en estos valores. Entonces, si usted reemplaza aquí el 1, le da 1 a la 2, eso es 1 menos 1 da 0. Y aquí dice, el dominio son aquellos valores tales que cuando usted lo reemplace debe dar diferente de 0. Los que no cumplen esta condición son estos valores, x igual 1 y x igual menos 1. Es decir, que usted puede decir todos los reales y le quita el valor 1, menos 1. En estos valores la función no está definida. Todos los reales y le quitamos el valor 1 menos 1. Seguimos estudiando entonces cómo calcular el dominio de una función, pero también calcular para qué valores una función no está definida en caso de que sea una función racional. La función que tenemos ahora en este ejemplo es esta función racional. Tiene un numerador y un denominador. Se nos pide para qué valores de x la función no está definida. Entonces sabemos que cuando tenemos una función racional, ella no va a estar definida cuando el denominador se vuelve 0. Entonces nos piden allá los valores para los cuales no está definida, es decir, para los cuales este denominador es 0. Entonces la pregunta A se resuelve pues resolviendo la ecuación x a la 2 menos 3x menos 4 igual a 0. Bien, este es un trinomio. Un trinomio de la forma, este es un trinomio de la forma de la forma x a la 2bx más c igual 0. ¿Cómo resolvemos esta factorización? Se puede resolver factorizando o bien utilizando fórmula cuadrática también. Le sacamos raíz a este término, raíz cuadrada, es x. Y entonces escribimos dos paréntesis, abrimos, cerramos, abrimos el paréntesis, lo cerramos y escribimos aquí x. Acá también escribimos x. El signo que viene aquí es menos y el signo que escribimos en el segundo paréntesis es la multiplicación de los dos signos. Menos por menos es más. Siempre este signo se va a obtener multiplicando estos dos signos. Acá nos da más porque menos por menos es más. Si esto hubiese sido más, entonces la multiplicación da menos. Pues bien, decimos entonces dos números que multiplicado den menos 4. Como estos signos son contrarios, decimos que restado me dé menos 3. Entonces los números serían en este caso 4 y 1. 4 y 1 son los números. Porque si usted multiplica menos 4 por 1, vamos a tener menos 3. Y si restamos menos 4 más 1, me da menos 3. Aprovechamos también aquí esta propiedad. Que A por B es igual 0, significa que la A es 0 o B es 0. De aquí se desprende entonces que X menos 4 es igual 0 o X más 1 es igual 0. Se sigue entonces que la x es igual 4. Este término está restando, pasa al otro lado a sumar. Y acá tenemos x es igual a menos 1. Está sumando, pasa a restar. La función no está definida entonces en los valores x igual 4 y x igual menos 1. La función
la función no está definida, en x igual 4 y el otro valor es x igual menos 1. En estos dos valores no está definida. Quiere decir que estos valores no tienen imagen, porque cuando reemplaza el 4 aquí le va a dar 0 y eso no está definido. Bien, la otra pregunta que se nos hace es calcular el dominio de la función. Es importante estos dos valores. Para calcular el dominio de la función, entonces, por definición el dominio está dado de esta forma. Dominio de la función f es igual al conjunto de los x que pertenecen a los reales, tales que hacen que esta función que me dieron f de x pertenezca a los reales. Es decir, que cuando yo tome el x, al reemplazarlo en la función me dé un número real. Bien, pero ya sabemos que la x, el valor de x, que no nos da un número real, es justo x igual 4, porque yo reemplazo el 4 aquí y me da 0. Esa división entre 0 no da un número real. Otra evaluación que no da un número real es x igual menos 1. Cuando yo reemplazo el menos 1 acá, en el denominador me queda 0 y eso no da un número real. O sea, la función no está definida ahí. Entonces, una vez calculados los valores donde la función no está definida, pues podemos decir que el dominio de esa función son los reales, todos los reales, y le quitamos el 4 y el menos 1. Es decir, le quitamos los puntos donde esa función no está definida. Bien, seguimos estudiando entonces cómo calculamos el dominio de una función y cómo calculamos también aquellos valores donde una función no está definida. Dada una función racional, seguimos estudiando para qué valores no está definida y calculamos el dominio de esa función. Entonces, nos damos cuenta que como es una función racional, es un cociente, esta función no está definida cuando el denominador es 0. Entonces, la primera pregunta se responde resolviendo esta ecuación. La pregunta A se responde resolviendo la ecuación x a la 2 más 6x menos 27 igual 0. Entonces decíamos que para resolver esta ecuación es un trinomio, sacamos raíz cuadrada x y entonces nos queda que esto es x, acá es más y multiplicamos el signo del segundo paréntesis, la multiplicación de los dos, más por menos, menos. Y entonces vamos a decir, dos números que multiplicados den 27. Como estos signos son contrarios, vamos a decir que restado den 6. Dos números que multiplicados den 27 y que restado den 6. Si tiene dificultad con los números, puede hacer lo siguiente. Coge 27 y lo descompone en factores primos. Puede decir tercera es 9. Tercera de 9 es 3 y tercera de 3, 1 y listo, ya está descompuesto. Escribimos el 1 aquí por si acaso. Y entonces debe decir dos números que multiplicados le den 27 y que restado le den 6. Puede decir estos numeritos que están aquí. Este le da 9 multiplicando estos dos y el otro es 3, 9 y 3. Es decir que aquí vamos a tener 9 y aquí escribimos 3. Es importante el orden donde la posición donde vamos a colocar los números. Necesariamente el positivo, el mayor, debe estar acá para que dé positivo la resta. 9 menos 3, eso daría 6. Pues bien, aplicamos esta propiedad a por b igual 0. En este caso entonces nos va a dar que x más 9 es igual 0 o x menos 3 es igual 0. Por lo tanto tengo que x es igual a menos 9, es positivo, pasa a restar, o x es igual a 3. Quiere decir que la función no está definida, esa función racional no está definida en menos 9, no está definida en x igual a 3. Bien, el dominio de esa función
Entonces acá debemos de escribir, la función no está definida en x igual. Es importante la redacción. Es decir, si encontramos estos datos, hay que responder la pregunta. Y responder la pregunta sería, la función no está definida en x igual menos 9 y x igual 3. Porque me están haciendo una pregunta. ¿Para qué valores de x la función no está definida? Y entonces, usted puede, si lo deja así, pues dejó los datos ahí. Ahí tiene que decir qué fue lo que encontró. La función no está definida para estos valores. Ok. Ahora, el dominio de esa función, parte B, por definición el dominio de esa función es igual al conjunto de los x tales que necesariamente f de x debe pertenecer a los reales. ¿Cuál es el f de x nuestro? Esta función. Y esa función pertenece a los reales si este señor que está aquí es diferente de 0. Si es diferente de 0. Y, vamos a borrar este que está aquí. Si es diferente de 0, pertenece a los reales. Es decir, que aquí tengo el conjunto de los x tales que el denominador debe ser diferente de 0 para que pertenezca a los reales. Quiere decir que este valor no pertenece al dominio, estos dos valores, porque esto hace lo contrario de esto. Entonces uno puede decir que el dominio serían todos los reales menos, y quitamos estos datos, estos valores que hacen lo contrario a esto, es decir, que vuelven 0 a esta expresión. En este caso sería menos 9, 3. Es decir, esto significa que a los reales le estoy quitando el menos 9 y también al 3. Ese sería el dominio de esa función. Se nos da una función racional y si nos pide para qué valores esta función no está definida y calcular el dominio. Entonces, ¿para qué valores no está definida? Esta es una función racional y no está definida cuando el denominador se vuelve 0. Entonces la pregunta A se resuelve resolviendo la ecuación 12x a la 2 menos 7x más 1 igual 0. Esa es una ecuación, un trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c igual 0. Importante repasar este caso de factorización. ¿Cómo se factoriza esta ecuación? Una simplificación del método clásico es el siguiente. Uno puede escribirla de esta forma. Es una simplificación del método clásico de esta factorización. Entonces hacemos lo siguiente. Abrimos dos paréntesis aquí. Abrimos y cerramos. Y este número 12 usted lo puede escribir aquí 12. Y sacamos raíz cuadrada a este número que está aquí, x a la 2. O sea que aquí queda, bueno, este 12 lo escribe también aquí, 12. Pero le saca raíz cuadrada a x a la 2, que sería aquí x. Este 12 también lo escribe acá. Le saca raíz cuadrada a x a la 2 es x. El signo que va a escribir aquí es menos. El signo que escribe acá es la multiplicación de los dos. Más por menos, menos por más, menos. Y para efecto de encontrar los números, hacemos esta cuenta. 12 por 1, 12 por 1, eso nos da 12. Y decimos lo siguiente. Dos números que multiplicados den 12, y como estos signos son iguales, que sumados den menos 7. En este caso esos números son el 4 y el 3. Que multiplicados den 12 y que sumados, como los signos son iguales, den menos 7. Esto es igual a 0. Este 12 hay que simplificarlo, pero no hay problema por eso, porque hay un factor común aquí en estos dos términos que es el 4. Entonces yo factorizo el 4, me va a quedar 3, un número que multiplicado por 4 me dé 12 es el 3x, un número que multiplicado por 4 me dé 4 es el 1. Acá hay un factor común también entre estos dos términos que sería el 3. Y digo, un número que multiplicado por 3 me da 12 es el 4.
menos un número que multiplicado por 3 me dé 3, es el 1, dividido entre 12, igual 0. Entonces observe que usted puede cancelar estos términos. 4 por 3, 12, dividido entre 12, eso da 1, o sea que se pueden cancelar. Y entonces tenemos que aquí nos queda 3x menos 1, 4x menos 1 igual 0. Se sigue entonces de este producto, siga esta propiedad a por b igual 0, que 3x menos 1 es igual 0 o 4x menos 1 igual 0. Pues bien, corremos esto acá. Entonces tenemos lo siguiente, que 3x es igual a 1, este es negativo, pasa al otro lado, o 4x es igual a 1. Este 3 está multiplicando, puede pasar a dividir, o sea que x es igual a 1/3 o x igual a 1/4. La función no está definida para estos valores. X igual a 1/3 y x igual a 1/4. No está definida para esos valores. Si yo reemplazo estos valores en el denominador, da 0. El dominio, entonces, recuerde que la función no está definida para x igual a 1/3 y el otro valor es x igual a 1/4. El dominio de esta función me exige, o por definición, está dado como el conjunto de los x que pertenecen a los reales que hacen que esta función pertenezca a los reales. La única forma que esta función pertenezca a los reales, este valor acá, es que la función no, este valor, o sea, cuando yo evalúe, pertenezca a los reales, es que el denominador sea diferente de 0. Eso quiere decir entonces que este 12x a la 2 menos 7x más 1 debe ser diferente de 0. Y los únicos que no cumplen esa función son estos dos. Por lo tanto, el dominio de esta función debe ser todos los reales y quitamos estos dos valores, 1/3 y 1/4. Este sería el dominio de esta función. Bien, entonces te aconsejo que sigamos estudiando estos ejemplos sobre funciones racionales, mirar dónde no está definida la función y calcular el dominio de esa función.